esta semana recibía una tira cómica en donde dos hombres de negocios estaban almorzando en un restaurante y uno le decía al otro: yo estoy buscando un mentor que me muestre cómo hacerme rico, pero que lo haga sin aburrirme con muchos consejos. Esa es la actitud que muchos de nosotros tenemos en las diferentes cosas de la vida. Queremos adquirir conocimiento sin intermediarios. Queremos hacer las cosas como nosotros deseamos, sin necesariamente evaluar, considerar otras opiniones y opciones. Es la tendencia natural a uno confiar en el juicio de uno mismo y no ampararse en el juicio y el consejo de otros que podemos aún catalogar de sabios, personas con mayor experiencia, pero es un mal del hombre en sentido general. Y aún hasta aquel que tenga una buena idea podría mejorarla si busca otras opiniones. Dice Proverbios 9:9: da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. O sea, nosotros debemos anhelar conocer más y poder tener un oído que puede escuchar otros consejos, a otros hablarnos y darnos sus opiniones. Porque es una desgracia cuando creemos que ya sabemos lo suficiente, que ya hemos llegado. Y eso le ocurre a profesionales que aún se limitan a aprender lo que aprendieron durante sus estudios universitarios y después no se preparan aún más, no se actualizan. Pero nos ocurre en la vida en sentido general. Podemos llegar a creer que porque nos desenvolvimos de determinada manera en una etapa de nuestras vidas, que ya podemos de una manera actuar de una manera independiente y confiar en nuestro propio criterio en todos otros aspectos de la vida. Y no garantiza una victoria en un área pasada, victorias en nuevas áreas, ni que las cosas seguirán de la misma manera que en otras épocas de nuestras vidas personales. Y es por eso que somos invitados en la palabra de Dios a no confiar en nosotros mismos. Dice Proverbios 3:5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y allí mismo el versículo 7 dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Con respecto a la crianza de nuestros hijos, en nuestra familia, una de las frases que más nos ha desalentado es cuando al enseñarles y explicarles algo, al darles una advertencia, la pronta respuesta de sus labios es: sí, yo sé. Sí, yo sé. Esa actitud de no sigas ni siquiera hablando, ya yo me sé lo que hay que hacer. Yo me conozco esa advertencia, yo me conozco los peligros y los riesgos. Sí, yo sé. Pero hermanos, eso no es solamente cosas de niños. Nosotros hacemos lo mismo. Puede ser con otras palabras, puede ser meramente de actitud, pero hay esa actitud en el corazón. Cuando la palabra de Dios nos está hablando, cuando un hermano nos da una exhortación, cuando un consejo está siendo recibido, la palabra predicada, leyendo tu Biblia en el devocional, y hay una actitud en el corazón que dice: sí, yo sé. Dice Proverbios 12:15: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Proverbios 26:12 dice: ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Y Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Las consecuencias de esa actitud de autosuficiencia y de confianza en uno mismo, en nuestras propias opiniones y convicciones, pueden ser desastrosas. Y en este mensaje yo tengo una meta, y es dejarte saber
y convencerte de la necesidad que tú tienes de ser pastoreado, que todos tenemos de ser pastoreados, que tú y yo tenemos de ser guiados, conducidos en nuestras vidas. Y lo primero que quiero demostrar o mostrarte es la realidad triste y calamitosa de las almas sin pastor. La realidad triste y calamitosa de las almas sin pastor. Y no me estoy refiriendo meramente a no tener un pastor de una iglesia. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pero hace una declaración básica importante, y es que todos nosotros somos como ovejas. Hay una manera en que la palabra de Dios describe a su pueblo como ovejas en contraste con aquellos que no son su pueblo. Pero este versículo lo que hace es describir a toda la raza humana y describirnos como ovejas descarriadas. Todos somos ovejas descarriadas en la manera como venimos a este mundo. En otras palabras, estamos perdidos, desorientados, no sabemos cómo vivir, por dónde caminar, dónde buscar pastos y agua para sostenernos. Esa es la condición en la que venimos. Y luego nosotros vamos a los evangelios y miramos a Jesús contemplando a su pueblo y lo describe en las palabras que aparecen en Mateo capítulo 9, versículos 35 en adelante. Y presten atención a cómo Cristo ve a estas ovejas extraviadas de su pueblo. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El corazón de Cristo se llenó de compasión. Sintió misericordia en el corazón al verlos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aprendemos ciertamente que hay algo que hacer ante la realidad de esas ovejas sin pastor, y es orar al Señor que envíe personas que nos pastoreen y nos guíen y no nos dejen en esa situación. Pero lo que quiero llamar la atención en este punto es básicamente cómo una persona que no tiene quien le pastoree, quien le cuide, quien le guíe a los pastos verdes, al agua de reposo, es una persona digna de lástima. Jesús no se equivocó en su apreciación de los hechos. Es que Jesús es demasiado emotivo y él llora de cualquier cosa, y a lo mejor ahí vio esto y se emocionó y tuvo compasión, pero realmente no hay nada por qué tener compasión. Esa gente está bien. No, Jesús tuvo compasión porque estar como ovejas sin pastor es algo digno de lástima. Son ovejas que, dice él, estaban angustiadas y abatidas. No venimos con todo listo, preparado, maduro para conducirnos en esta vida como deberíamos. Necesitamos la guía de Dios. Y fue luego, después de este texto, que nosotros encontramos en Mateo capítulo 10 que el Señor escoge a 12 apóstoles y los envía a predicar. Y les dice en Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos y diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo ve como ovejas perdidas. Una oveja
que está bien en su rebaño, tiene protección, o sea, cuidada por un pastor. Una oveja aislada, sola, perdida, está a las expensas de que cualquier cosa le pueda ocurrir. Y Cristo ve a las almas que no tienen salvación en Él, que no tienen la gracia de Dios, como personas dignas de lástima. Y hay que buscarlas, son ovejas perdidas, están extraviadas, están expuestas a un peligro enorme, con consecuencias para esta vida y consecuencias eternas. Y es un lenguaje que aparece en otros lugares de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, tiene un capítulo que habla mucho del pastoreo. Y en ese contexto habla de los falsos pastores, los que buscan beneficio para sí. Y una de las cosas que le dice es: ustedes se benefician y no apacientan el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver. Hay cosas que hacer con las ovejas, es lo que está diciendo. Necesitan ayuda, ellas no se pueden ayudar solas. Y dice: se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Y ustedes recordarán el famoso pasaje de Lucas capítulo 15 de las 100 ovejas y la oveja que se perdió. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí vemos claramente a Jesús comparar la salvación del alma con el haber por fin sido encontrados y pasar de oveja perdida a oveja hallada. Ser salvos es ya por fin tener un pastor que es Jesús. Y otro texto que comparte Jesús en Mateo 18 es cuando Él dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y se va a buscar la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que para los 99 que no se han descarriado. Y así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. El cuidado de Dios es personal. De manera que el llamado que Jesús hace a los pecadores es un llamado al arrepentimiento, precisamente un llamado a que reconozcan que no están bien sin el pastor de las ovejas, que necesitamos venir a arreglar nuestras cuentas con Dios, alinear nuestra voluntad a la voluntad suya, porque el que no se arrepiente perecerá. Los que están como ovejas sin pastor lo están voluntariamente, no quieren que se metan con sus vidas, desean que les dejen hacer su voluntad. Y Jesús, sin embargo, les dice que la única manera de salir de la miseria de esta vida y poder encontrar bendición en la vida venidera es si Dios viene a ser nuestro pastor. Y de eso quiero pasar a ver en mi próximo punto. Es una situación calamitosa estar sin pastor, pero pasemos a ver el punto del hecho de que Jehová es nuestro pastor. Leíamos el Salmo 23 y vemos cómo en ese salmo el Señor se identifica de esta manera como un pastor. El salmista dice: el Señor es quien me cuida, y usa diversos lenguajes aquí, diversos términos para hablar de cómo Dios nos sostiene, nos protege, nos alimenta, y cómo podemos estar tranquilos cuando tenemos al Señor como nuestro pastor. Por eso dice: si tú eres mi pastor, Señor, nada me faltará. Tú me vas a conducir. No es simplemente que yo voy a salir ahí a buscar mi alimento, el que sea. Yo voy a dejarme conducir para encontrar los pastos que Dios quiere que me alimenten. Y observen que este salmo
no es una petición para que Jehová sea nuestro pastor. Es una declaración de que Jehová es nuestro pastor. Y Él nos cuida. Él bendice nuestras vidas. Hay una respuesta del corazón ante la realidad, el conocimiento de que Dios nos pastorea. Y eso produce tranquilidad. Eso produce gozo. Eso produce y motiva a la adoración. Dice el Salmo 95 en el versículo 6: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Y allí mismo entonces dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Y una de las cosas que vamos a ver, que así como los pastores tenían herramientas pastoriles con las cuales podían pastorear eficazmente el rebaño, Dios tiene sus herramientas, y una de ellas es su palabra. Su palabra. Y por eso en ese contexto dice: si oís su voz. Y una de las cosas que también Jesús, vamos a ver, es que Jesús llama a sus ovejas y las ovejas le siguen su voz. La palabra de Dios es crucial. Y dice allí mismo el Salmo 95: por 40 años me repugnó aquella generación, y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Nuestro problema es que nos desviamos de Dios, amados. El problema del corazón humano es que se desvía, se aparta de la senda de Dios. Somos como ovejas tercas. Salmo 80, versículo 1: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Salmo 48, 14: este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte, nos pastoreará más allá de la muerte. Nuestro Dios no se limita a pastorearnos aquí, Él también nos llevará hasta la eternidad. Y eso da confianza también. Necesitamos que nos guíen. Nosotros, por nosotros mismos, no sabemos cuál es el camino. Pero Dios, como pastor, Él nos guía, Él nos lleva. Y dice Apocalipsis 7:17: el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y eso me lleva al tercer punto. Es una situación calamitosa, están sin pastor. Pero Jehová es nuestro pastor. Y nuestro Dios, Dios el Padre, ha enviado a su Hijo como el buen pastor. Jesús, nuestro buen pastor. Jesús, nuestro buen pastor. Hay una profecía en Isaías capítulo 40, en el versículo 11, dice: como pastor el Mesías apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Qué ternura en ese lenguaje para describir el ministerio del Mesías. Y fue precisamente lo que Jesús hizo. Tener un ministerio particular como pastor, de cuidar a sus corderos. Recogerá los corderos, en su seno los llevará. Cristo nos lleva en su corazón. En 1 de Pedro capítulo 2, el apóstol nos describe qué ocurre cuando nosotros nos convertimos. Cuando la gracia de Dios viene a nuestras vidas, somos ovejas descarriadas. ¿Qué ocurre cuando la gracia de Dios viene a nuestras vidas? Dice Pedro en 1 de Pedro 2:24. Dice: Cristo Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Lo que ocurre en nuestra conversión es que ya dejamos de ser gente sin pastor. La miseria que nos caracterizaba y que era digna de lástima, ya no es nuestra. Tenemos el privilegio de ser pastoreados nada más y nada menos que por el Señor Jesucristo mismo. Hebreos 13, versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor,
el gran pastor de las ovejas. Mediante la sangre del pacto eterno Él los haga actos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús es el gran pastor de las ovejas. Amados hermanos, el pastoreo de nuestras almas no se trata primariamente de la labor que hombres realizan por nosotros. El pastoreo de nuestras almas se trata primariamente de la labor que Dios hace por nosotros. Él es el gran pastor que nos sostiene, que nos cuida, nos alimenta, nos guía, nos informa. No estamos solos. El banner que utilizamos para poder anunciar este mensaje fue la foto de una oveja solitaria, para transmitir esa idea de soledad, de la lástima que provoca ver a una oveja que, ¿qué hago? Estoy aquí sola. Alguien que anda solo por su propia cuenta es digno de lástima. Pero Jesús resuelve ese problema. Jesús nos trae a su rebaño. Y el texto obligado para hablar de este tema es Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el capítulo de Yo soy el buen pastor, ¿no? Juan 10, versículo 1. Te invito a que abras tu Biblia y lo abras en Juan capítulo 10 y leas allí quién es tu pastor. Versículo 1, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Ven el principio? Las ovejas oyen la voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. ¿Ven cómo lo que está en juego aquí es salvación o perdición? Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí estamos tú y yo. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Ven, en ese sentido, no son 2, ni 3, ni 10 pastores. Es un pastor, un rebaño con un pastor, nuestro Señor Jesucristo. Yo he usado esta ilustración en otras ocasiones, pero ustedes ven en el versículo 4, dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. En nuestra tierra nosotros no solemos ver rebaños de ovejas y pastores guiando ovejas, pero hay países que sí, eso es típico. Y había un grupo haciendo turismo en uno de estos países donde sí hay pastores con ovejas y iba en el autobús el guía y explicando, y una de las cosas que les decía eso, los pastores van delante y las ovejas van oyendo su voz y los van siguiendo, y de repente se encuentran con un montón de ovejas y ven a alguien que las va empujando desde atrás. Alguien le dice en el autobús, acá, y tú no nos dijiste que los pastores van delante, ¿y qué es lo que pasa? El guía detuvo el autobús, se desmonta, va y habla con la persona, nomás ven los gestos y la aplicación, el autobús, el hombre regresa otra vez al autobús, cuando se asoma dice, no era el pastor, es el carnicero. Era llevándolas a matarla que iba.
Porque nuestro pastor nos guía yendo delante. Nosotros nos guiamos por su voz. La manera de nosotros seguirle es a través de su palabra. Y eso me guía a mi siguiente punto. Hemos visto que somos ovejas perdidas. Jehová es nuestro pastor. Jesús es el buen pastor. ¿Cómo nos pastorea Dios? Con su palabra. Dios nos pastorea con su palabra. Él va adelante y oímos su voz para saber cómo conducirnos, qué hacer en la vida, cómo llegar al cielo, cómo encontrar el perdón de nuestros pecados, cómo poder yo ser miembro de la familia y cumplir con mi rol, cómo sé yo que yo debo conducirme en una iglesia, qué es lo que se debe hacer, cómo debo yo dominar mi carácter. Dios nos dice en su palabra. Necesitamos ser pastoreados. Nosotros no sabemos naturalmente cómo son las cosas. Tenemos que aprender de Él cómo son las cosas. Y Él usa su palabra. El texto que siempre se cita para hablar de la Escritura es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa es la parte que nos aprendemos más fácilmente. Pero luego nos explica la función de la palabra. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, mira cada una de esas cosas a la vez. Si la palabra de Dios es útil para enseñar, es porque nosotros tenemos que aprender. No nos la sabemos todas. Sí, yo sé. No sea tan rápido, espera, no, tú no te lo sabes. Tú no te lo sabes todo. Necesitamos ser guiados para ser el tipo de cristianos, de hijos de Dios, como debemos serlo. No, yo me la sé toda. Yo sé lo que es ser un esposo, como debe ser. A mí no queda, yo no tengo que estar cogiendo tanto cursillo y que tanta cosa con el pastor Marco, hombre. Otro curso más de cómo pastorear el corazón de los hijos. Yo me leí los libros de Ted Tripp, yo sé de eso ya. Amados hermanos, no digamos, sí, yo sé, no digamos eso. Déjate ser guiado y pastoreado por el buen pastor a través de su palabra. Es más, debemos orar continuamente, Señor, pastoréame. Enséñame, guíame. Porque hermanos, de nada nos vale poder nosotros andar con la Biblia en nuestros celulares, en nuestras iPads o con una Biblia física, que cada vez se ven menos, si nosotros no la ponemos en el corazón para obedecerla. Es por eso que les decimos, nosotros vemos las personas, las parejas llegar a su oficina y dicen, no, ya yo no puedo convivir con ese hombre, con esa mujer. Pero que tú sabes lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que esto y que esto. Pero es que con él no se aplica. Déjate guiar por el pastor. Ahí estás tú tirando patadas. ¿Ustedes han visto la cortica que son las paticas de las ovejas? No hay algo que se ve más raro cuando una oveja que no está tranquila, caminando despacio. Porque las patas no están hechas para correr. Es un animal para estar tranquilo, en un lugar de reposo. Y qué malo es ver una oveja de Cristo pataleando. Déjate pastorear por tu Señor que dio su vida por ti. Déjate pastorear. Cuando esa palabra te habla en tu tiempo de devocional y la palabra de Dios te dice algo a tu corazón. Y 1000 cosas se levantan para no someter tu voluntad a lo que Dios te dice que tú debes hacer. Responde a la palabra. Responde a la palabra predicada. Dice un autor, lo que queremos ver florecer en la cultura de nuestra iglesia es tantos casos como sean posibles en que la Biblia es hablada, leída, estudiada, predicada, explicada, enseñada, discutida, memorizada, orada y meditada.
No es mientras menos Biblia mejor. Dice, no, la cultura que debemos anhelar tener en nuestras iglesias es ver la Biblia por doquier. Y nosotros compartiendo Biblia por doquier. Decía Martín Lutero, donde falta la palabra de Dios, no hay ayuda para el alma. Somos como ovejas extraviadas. Sin esa palabra andamos perdidos. Entonces, ahí está el papá, la mamá tratando de criar a estos muchachos. ¿Y quién puede con estos muchachos? ¿Y qué? Como si Dios no nos hubiera dejado herramientas para cómo criarlos, levantarlos, instruirles, levantarles, ponerle la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones, disciplinarles, guiarles en amor. Ahí están todas las herramientas en la palabra. Pero no es que yo leí en internet que dice un experto que tú tienes al buen pastor. Le vas a escuchar a los expertos que están afuera, que no saben ni cómo conducir sus propias vidas, que están destruyendo sus familias y sus vidas, y tú le vas a hacer caso a ellos. Pero, hablando de instrumentos que Dios utiliza, el Señor nos pastorea por medio de otros. El Señor nos pastorea por medio de otros. Y lo primero que quiero mencionar, que esos otros son los pastores de la iglesia. Que esos otros son los pastores de la iglesia. Hay una ilustración en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 27. Dios le dice a Moisés que él va a morir y que él no va a poder entrar a la tierra prometida. Y dice en Números 27, entonces Moisés habló al Señor diciendo, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Moisés dice, la situación de un pueblo que son como ovejas sin pastor es terrible. Concuerda con el Señor, ¿no? Y él le pide, Señor, por favor, no deja a este pueblo sin pastor. No le deja a alguien que esté con ellos, que salga, que entre, que esté con ellos ahí, guiándoles. Hermanos, necesitamos instrumentos humanos también. Dios levanta y coloca hombres en sus iglesias para que nos pastoreen. Porque ser salvados por la gracia no significa que ya no necesitamos ayuda o que podemos peregrinar solos. No. Sino que vemos en Hechos 14, versículo 21, cómo después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, el apóstol Pablo dice, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ellos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero ellos, fíjense la función que estaban cumpliendo, estaban exhortando a los hermanos. Los hermanos necesitaban ser, ellos no dijeron, no, ya están salvos, ahora búsquensela. No. Los exhortaron, les dieron instrucciones y dejaron pastores establecidos que guiaran y cuidaran sus almas. Y no solamente allí, y no solamente a través de Pablo, sino que lo vemos que es el modelo para todas las iglesias del Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 4, el conocido pasaje del versículo 11 en adelante, cómo Dios dio no solamente apóstoles, profetas, evangelistas, sino que también dio pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos dejó personas que nos capaciten para funcionar como aquellos que llevan a cabo la obra. Y entonces dice, ¿hasta cuándo debe ser eso? Esto es como la universidad, que después me dan un título a los 3, 4, 5 años. No, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo es eso? Hermano, no vamos a pasar la vida siendo pastoreados. No vas a llegar al punto de decir, ya, sí, ya yo sé. No.
para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para pastorearnos? Su palabra. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dios nos pastorea con su palabra a través de los instrumentos humanos que Él deja para ello. Y eso fue así en el orden establecido en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Necesitamos ser pastoreados. Urgentemente necesitamos que cuiden nuestras almas. Ahora, el pastor perfecto, que es Dios, coloca pastores imperfectos. No, yo solamente quiero un pastor perfecto. Permíteme decirte que eso solamente será cuando solamente estés en la gloria que tú vas a tener así. Mientras tanto aquí vas a necesitar pastores imperfectos. Y dice Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores, versículo 17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y hay una actitud con la que debemos permitir que nos pastoreen. Dice, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ellos. Eso es lo que dice el texto. No, eso no sería provechoso para vosotros. Si yo no tengo la actitud correcta para ser pastoreado, no es provechoso para mí. Si tú no tienes la actitud correcta para dejar de ser pastoreado, eso no va a ser provechoso para ti. Necesitamos pastores y la actitud para poder ser pastoreados. Y eso está en el Nuevo Testamento. Debemos considerar su conducta, aún dice el versículo 7, aprender de cómo vive el pastor para imitar cosas de ellos. Pero hermanos, debemos reconocer que hay una renuencia natural del corazón para no dejarnos pastorear. Hay una renuencia, algo que no quiere que se metan con mi vida. Y hay unas culturas que resisten más esto que otras. Hay culturas que aborrecen con el alma el que alguien pueda introducirse en sus vidas y de alguna manera preguntar y cuestionar cosas. Pero hermanos, ser pastoreados implica el que se metan con nuestras vidas. Nunca se me olvida por eso un ejemplo que en algunos de sus materiales y grabaciones y libros compartió Paul David Tripp. Y él decía, mi hermano y yo, Ted Tripp y yo, íbamos a una conferencia y al regreso íbamos conduciendo a la casa y nos pusimos a conversar. Y él puso un tema incómodo. Vamos a hablar de cómo estamos tú y yo, ¿ven? Hablemos de cómo están las cosas con nuestras almas. Dice que empezaron a hablar. Y cada vez la conversación se iba poniendo como más incómoda. Dice que conversaron de tal manera que cuando él llegó a su casa, tuvo que decirle a su esposa, Luela, que ese es el nombre de la esposa, que siempre sale en todos sus libros, tenemos que sentarnos a conversar. Esa conversación en ese vehículo, ese día con su hermano, fue crucial para su vida. Ahora imagínense que él hubiera empezado a levantar paredes de defensa. O como salía en alguna de esas películas, campo de fuerza. Todos nosotros levantamos campos de fuerza. ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera beneficiado. No hubiera realmente penetrado la palabra en su corazón. No hubiera habido conversación con su esposa. No hubiera habido cambios como los que hubo en su vida. Y amados, tú y yo estamos en construcción. Nosotros no hemos llegado. Nosotros todos necesitamos ayuda. Nosotros todos necesitamos guía. Y es la terquedad de nuestro corazón, la obstinación, el orgullo de pensar que hemos llegado, el no tener un oído dócil que impide que ocurran cosas en nuestras vidas para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Tú puedes ser transformado más y más conforme a la imagen del Señor, pero debemos de poner esa resistencia y poder nosotros dejarnos pastorear. El mandato de los pastores que Dios da a los pastores es pastorea. ¿Recuerdan a Cristo cuando restaura a Pedro? Dice, Pedro, ¿tú me amas?
apacienta mis corderos, pastorea mi rebaño. Ese es el mandato a los pastores. El mandato a nosotros como ovejas es: déjate pastorear. Déjate pastorear. Aún procura ser pastoreado. Ora para que tus pastores te pastoreen. Porque necesitamos ser pastoreados. Me encanta cómo Pedro lo pone. En 1 de Pedro 5. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos. Pedro era apóstol. Sin embargo, dice: yo soy pastor junto con ustedes. Dice: os ruego, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. ¿Quién nos confió a quién? Yo creo que Dios nos ha confiado en las manos de hombres que Él ha llamado a pastorearnos, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y wow, y luego esta cereza en el bizcocho. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Cristo ha encargado pastores que nos cuiden. No fue una ocurrencia humana. Eso no fue que surgió en el siglo tanto, que por primera vez. Esa fue una idea de Jesús. Y Él por su espíritu repartió dones a las iglesias. Y tú y yo tenemos que darle gracias a Dios por los pastores que tenemos. Y yo estoy hablando como oveja al decir esto. Señor, gracias por darme pastores que pastoreen mi vida, me cuiden, me conduzcan por este peregrinaje que tenemos en esta tierra. Pero hay algo más que yo quiero añadir. Yo les decía, el Señor nos pastorea por medio de otros. Y no son solamente los pastores. Esos otros incluyen una diversidad de personas. El Señor te ha pastoreado por medio de tus padres. Quizás profesores que Dios ha usado en tu vida. Son maneras en que Dios te pastorea. ¿No es el matrimonio un contexto excelente para eso? Porque no olvidemos que el marido tiene que santificar a su mujer y lavarla en la palabra. No olvidemos que la mujer es ayuda idónea para el marido, y eso implica el traer la palabra, no solamente cuidar material y físicamente a su hogar, sino también cómo la esposa puede servir de bendición espiritual y aún anímicamente para el hombre. Hay un pastoreo ahí. Pero para eso debemos dejarnos ser pastoreados. Y esos otros incluye también la iglesia. Dice 1 de Pedro 5, 1 Tesalonicenses 5, versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen o os amonestan. La palabra es aquellos que ponen algo en tu mente para que puedas moldear tu vida. ¿Recuerden cuál es el instrumento? La palabra. Dice: y que los tengáis en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. O sea, Cristo lo ve urgente, es importante, es crucial. Y por su espíritu nos deja esta palabra a que tengamos en estima a los que cuidan nuestras almas. Dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. O sea, están los pastores, pero dice Pablo, pero también están los hermanos. Otros en la iglesia a través de los cuales Dios me pastorea también por medio de su palabra. Somos colocados por Dios en comunidades porque lo necesitamos. El Señor nos pastorea por medio de amigos y hermanos en la iglesia. Y no en balde la palabra nos encomienda el amarnos, cuidarnos, exhortarnos, edificarnos, consolarnos, reprendernos los unos a los otros con la palabra de Dios. Considera lo que estudiamos recientemente en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y la realidad de que nos reunimos con la finalidad de estimularnos al amor y a las buenas obras.
Cuando nos reunimos tenemos una misión que cumplir. Venir a la casa de Dios va más allá que sentarnos a cantar y a escuchar la palabra predicada. No, tiene que haber una interacción con los demás donde se viva una dinámica en la que exhortamos y somos exhortados. Y evidentemente el sermón no es suficiente. Necesitamos más. Porque si no, no dijera eso. Necesitamos más. Dios entiende que necesitamos más. Piensa en los grupos pequeños. ¿Qué está ocurriendo en la dinámica de tu grupo pequeño? Quizás primero preguntar, ¿estás en un grupo pequeño? Pónganle presión al pastor Eric Michelén para que te ponga en un grupo pequeño. Yo sé que él no me va a agradecer que yo haya dicho esto. Pero mira, Dios gracias. Pero es que es una manera de yo encontrar esa dinámica de la palabra de Dios para exhortarnos y cuidarnos y pastorearnos entre nosotros. Piensa en el tema del discipulado. Hay otros a quienes tú tienes que llamar para poder mostrar, enseñar, guiar en tu vida. Agradezco a Dios hasta la eternidad por aquellos que vinieron a mi lado, sobre todo en los primeros años de mi fe. Y siempre necesitamos discipulado en nuestras vidas y discipular. El Nuevo Testamento nos hace una encomienda grupal de crecer juntos hacia la madurez y la semejanza de Cristo. En conclusión, yo espero haberte mostrado qué triste es no ser pastoreados. Qué situación tan triste es andar como ovejas extraviadas y perdidas sin pastor. Cristo considera que es digno de lástima aquel que no tiene a quien lo cuiden. Pero qué bueno que dice el Señor que Él es nuestro pastor. Solo hay que ir a Él, por su gracia clama a Él. Arrepiéntete de tus pecados. No sigas por esa senda, no tienes que morir así. No tienes que morir como oveja perdida. Ven a Cristo. Ven al pastor de las ovejas y Él te cuidará con ternura. Lo que está en juego es demasiado grande. Por eso, no simplemente Jesús hizo un esfuerzo. Él dio su vida. Era necesario que Él diera su vida para salvarnos de nuestros pecados. Ve a Jesús. Confiésale tus pecados. Pídele perdón por tus pecados. Entrega tu alma a Jesús. Nadie te va a cuidar como Él. Te estás dejando pastorear mansamente por tu Dios. Porque una cosa es tener un pastor, pero te estás dejando pastorear mansamente. Jehová es mi pastor. Pero ¿qué implica eso en tu vida? ¿Realmente tú eres dócil? ¿Estás respondiendo a su palabra? Cuando tú lees la palabra de Dios, dices, ay, eso es para mí, Señor, gracias. Yo necesito poner en orden estas cosas. Todos tenemos que revisarnos y poner las cosas en orden. Mientras yo estoy revisando esta, descuidé esta y después volver aquí y seguir conforme a la palabra de Dios. La vida va a ser eso, hermanos, ajustarnos a la palabra de Dios. Dejemos que Él nos pastoree. No pongamos tantas excusas, no pongamos tantos pretextos. Dice el Salmo 119, 176. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo. El salmista le clama, Señor, búscame. Búscame porque yo me he extraviado. A lo mejor te has extraviado en cómo tú vives en tu casa. A lo mejor te estás extraviado en cómo tú vives solo tu vida cristiana en la presencia de Dios. A lo mejor te has extraviado en términos de santidad, de tu piedad personal. A lo mejor te has extraviado en el trabajo. A lo mejor te has extraviado en la manera como te relacionas con algún hermano, una hermana, no sé. Búscame, Señor. Pídele a Dios que te pastoree. Usa los medios que tú usas, Señor. Pero pastoréame, no me dejes así. No vivas el resto de tu vida como una oveja descarriada. Ampárate en el Señor. Déjate pastorear.
Dice Proverbios 25:12, como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Pero lo que llama la atención es a lo que dice allí, porque ahí está el sabio que reprende. Qué bueno que es un sabio que reprende. Pero oigan lo que dice, al oído atento. Hay que oír. La actitud de tu corazón se reflejará en cómo oyes. La actitud de escuchar, el espíritu enseñable es crucial para aprender sabiduría. Proverbios 19:20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Y concluyo con Eclesiastés 4:13. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Y lo repito una vez más. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. El Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor nos llame y nos acoja en su seno como una de sus ovejas y nos cuide y nos pastoree. Si tú no estás en su rebaño y en su seno, clama a Él sin descansar hasta que eso sea tu realidad, porque lo demás es sinónimo de perdición, digno de lástima. Pero nosotros, el pueblo de Dios, wow, qué privilegio. Jehová es nuestro pastor.